Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar cómo nosotros podemos integrar Python para poder consumir o para poder utilizar estos asistentes que nosotros lo hemos creado desde la misma plataforma de OpenAI. Esto nos va a servir para poder nosotros integrar los asistentes, ¿no?, en nuestras aplicaciones o en aplicaciones propias que estemos desarrollando nosotros, ¿no? Entonces, en el video pasado que les voy a dejar, bueno, el enlace en la tarjetita que va a estar apareciendo por ahí, habíamos creado este asistente, ¿no?, de gestiones médicas utilizando la interfaz, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic sobre él, un asistente, pues dijimos que tiene un nombre, tiene una instrucción. Básicamente la instrucción es el rol, el papel o las acciones, ¿no?, que va a tener que ejecutar o realizar el asistente si es que, bueno, cuando recibe una pregunta o algún tipo de mensaje del usuario, ¿no? Podemos escoger el modelo, por ejemplo, y también algunas herramientas que tenemos por aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en test, ¿no?, para poder probar cómo funciona el asistente, aquí debemos de rescatar algunos conceptos clave, ¿no? En este caso, un asistente va a tener siempre un ID, que es algo que siempre hay que recordar, un ID. Y dentro del asistente, habíamos comentado por aquí, ¿no? Dentro del asistente vamos a tener un treat, ¿sí? Y eso es lo que básicamente estamos viendo por aquí, un treat, ¿no? Pero el treat todavía no existe. El treat existe, va a existir siempre cuando el usuario inicie la conversación. Si el usuario no inicia la conversación, entonces este treat no existe todavía. Dentro de este treat, habíamos comentado que existen mensajes, que básicamente los mensajes van a ser un historial de toda la conversación que va a tener el usuario y el asistente, ¿sí? Entonces, y otro concepto muy importante es, ok, si el usuario ingresa una pregunta, ¿no? O hace una pregunta, ¿cómo yo recupero la respuesta de la LLM a la pregunta que está haciendo el usuario? Pues para hacer ello voy a utilizar un intermediario que va a ser el run, el ejecutor. Cuando yo ejecute un run con la pregunta del usuario, el run lo que va a hacer es va a llevar ese mensaje a la LLM me va a dar una respuesta y esa respuesta la va a apilar aquí dentro de nuestra cajita de mensajes, ¿sí? Entonces es muy importante, hay que recordar los conceptos, ¿no? Uno, que es el asistente. Dos, el treat. Dentro del treat están los messages. Y dentro de los messages, de esa cajita de messages, podemos tener mensajes de dos entes. Uno, que es el asistente, que es el bot, ¿no? Y dos, que es el usuario, ¿sí?, la persona. Y también hay que recordar lo que es el run. El run nos sirve para poder recuperar alguna respuesta o alguna respuesta a una instrucción de la LL, ¿sí? Obviamente en base a lo que está instruido el asistente. Por eso habíamos comentado que esta LLM está integrada dentro del asistente, ¿no? Es decir, esta está dentro, ¿sí? Entonces, yo me voy, por ejemplo, por aquí y le voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y le voy a preguntar, ¿quién eres tú? Entonces, el treat todavía no existe. ¿Cuándo va a existir el treat? Siempre cuando yo inicialice una conversación. Entonces, si yo ya tengo mi mensaje, si yo quiero recuperar qué respuesta yo voy a obtener a este mensaje de mi asistente utilizando una LLM que lo definimos por aquí, voy a ejecutar un run. Eso es lo que hemos especificado por aquí, ¿no? Tengo que ejecutar un run. Entonces, yo ejecuto el run, entonces ahí recién se crea el treat, ¿sí? Se crea el treat y se crea la cajita, ¿no? Se crea la cajita de mensajes, ¿sí? Entonces dentro de esta cajita de mensajes vamos a guardar el historial tanto del mensaje del usuario como de la respuesta del bot o asistente. Entonces, por ejemplo, acá tengo el usuario, hola, ¿cómo estás? Y el asistente me responde, hola, estoy programado para brindar asistencia y responder preguntas, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Sí? Entonces, básicamente así es como funciona un treat. Cuando un treat, por decirlo así, desaparece, cuando yo dejo o cierro esta conversación. Si yo dejo de usar el asistente, ahí el treat desaparece, ¿no? Entonces, cuando se cierra una conversación, un hilo de conversación, el treat desaparece. Pero obviamente el asistente sigue existiendo, ¿no? Entonces, yo como hago, por ejemplo, si le pregunto, ¿qué horarios de atención tiene? Entonces, si yo le hago una pregunta para poder obtener la respuesta a esta pregunta por el asistente utilizando la LLM, yo tengo que ejecutar un run, ¿no? Entonces ahí está la pregunta. De hecho, esta es una cajita de mensajes, ¿no? En esta cajita se están almacenando como un historial, tanto de pregunta del usuario como la respuesta del bot. Pregunta del usuario, respuesta del bot.
Y básicamente eso es lo que hemos visto por acá, ¿no? El usuario le pregunta, yo con un run consulto al asistente que va a utilizar una LLM, esa respuesta lo apilo por aquí. Luego, nuevamente vuelvo a preguntar, la respuesta lo apilo así y así se van apilando pues el historial de los mensajes. Básicamente esa es la forma en cómo funciona un asistente. Conceptos claves que hay que recordar: un thread, que básicamente es un hilo de conversación; un asistente, que tiene un ID, ¿no? Una cajita, una caja de messages, por aquí, una caja de messages, y el run, ¿sí? Entonces esos son los 4 conceptos que hay que aprender. Ahora, para poder llevar esto a Python, vamos a sujetarnos de la referencia, de la API Reference de OpenAI. Entonces, dentro del API Reference de OpenAI, vamos a ver por aquí algo muy interesante. Si yo ingreso, por ejemplo, aquí a Reference, en la versión beta, porque de hecho los asistentes aún están en versión beta, yo voy a poder identificar aquí solamente las 4 partes importantes, que son los asistentes, ¿no? Los asistentes. Aquí, por ejemplo, que son los threads, ¿sí? Los messages y los runs. Esos son los 4 puntos o aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta para poder construir un chatbot utilizando los asistentes de OpenAI. Entonces, vamos a sujetarnos de esta documentación y vamos a ir a Python. Primero lo que tenemos que hacer es básicamente configurar nuestra variable de entorno con nuestra API key, ¿no? Para poder utilizar las APIs de OpenAI. Recordemos que esas API keys la podemos generar por aquí. Si yo me voy a esta sección de API keys, ahí yo puedo crear una API key que se llame, por ejemplo, OpenAI Assistance Test, ¿no? De hecho puedo darle permisos a esta API key, ¿no? En este caso lo voy a dar en Create Secret Key. Y esta llave secreta la tengo que copiar. Una vez que yo le dé clic en Done, esta llave secreta ya no se va a poder visualizar. Por eso que primero tengo que copiarlo. Luego, esa de ahí, pues lo voy a pegar por aquí, ¿no? Entonces lo voy a pegar por aquí y ya está. Entonces, a ver, lo voy a pegar bien esto. Listo. Entonces, yo ejecuto y acá, pues básicamente voy a tener que crear un cliente, ¿no? Con este cliente yo me voy a poder conectar a las LLMs, a la API de OpenAI, ¿no? Y también acá tengo ya como una variable el ID del asistente, porque recordemos que el ID del asistente nunca va a cambiar. Una vez que el asistente se crea su ID, ¿no? Y este ID no va a cambiar hasta que se borre el asistente, ¿no? Por eso es que este ID va a persistir por aquí. Por eso que lo copié y lo pegué por aquí, para tenerlo como referencia. Entonces, ahí ya tengo creado el cliente, una conexión a OpenAI. Tengo también el asistente, el ID del asistente. Y ya está. Ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es, básicamente vamos a crear primero un thread, ¿sí? Un hilo. Para crear el thread no es necesario, por decirlo así, tener disponible el asistente. Yo puedo crear un thread, 2 threads, 3 threads y después lo puedo ejecutar con cualquier asistente que yo tenga, ¿no? Entonces yo voy a crear un thread, ¿sí? Un thread vacío. Para poder crear un thread, de hecho yo voy por aquí en threads. Entonces, para poder crear un thread, por ejemplo, acá yo tengo varias opciones, ¿no? De hecho, lo puedo hacer utilizando un endpoint, ¿no? Haciendo una petición post, por ejemplo, a este enlace. O también puedo utilizar básicamente el conector a Python, ¿no? Entonces, si acá, por ejemplo, yo le clico en Python, también tengo para Node.js, etc. Entonces, yo le clico en Python, entonces aquí tengo la conexión. Entonces, voy a crear el thread. Entonces, para crear el thread, ¿no? Voy a poner client. Bueno, en este caso recuerden que todo se va a ejecutar sobre el cliente, ¿no? Beta.threads, ¿no? .create, y voy a crear básicamente el thread. Entonces, si yo ejecuto esta, ¿no? Se va a crear un thread. El thread, recordemos que no necesariamente está asociado a un asistente. Para yo poder ejecutar el thread, ahí sí voy a necesitar el asistente. Entonces, si acá yo imprimo, por ejemplo, acá hago clic en print thread, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que se ha creado un thread, ¿no? Y acá tenemos el ID, el created add, la metadata, el object, tal cual pues nos muestra aquí, ¿no? Si es que la operación ha sido correcta, nos va a dar una respuesta con estos datos, ¿no? El ID, el object, que es un thread, ¿no? La fecha de creación, etc. ¿Sí? Entonces, y ahí ya tenemos el thread. Este thread es el ID, ¿no? Es decir, es como si nosotros estaríamos inicializando una conversación. Ahora, dentro de este thread, habíamos comentado, dentro de un thread vamos a tener una cajita de mensajes, ¿no?
Entonces, para yo crear una cajita de mensajes, basta con, bueno, yo me voy, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces, yo ya creé un tweet, ¿no? Ahora yo quiero crear un mensaje, una cajita de mensaje. Para crear una cajita de mensaje, sí voy a necesitar de un tweet. ¿Por qué? Porque los tweets tienen su cajita. Cada tweet va a tener siempre su cajita de mensajes, ¿no? Entonces, por eso es que siempre, sí o sí voy a necesitar un tweet para poder crear una cajita de mensajes, ¿no? Para poder alojarla ahí. Entonces, yo me voy a esta parte de Create Message, y acá de la misma forma tiene para Python. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, por aquí voy a crear básicamente el mensaje dentro del tweet. Entonces, voy a poner tweet, messages, va a ser igual. Bueno, message, un mensaje que va a ser igual. De hecho, acá dice, ¿no? Client.beta. Voy a crear dentro del tweet, voy a crear los mensajes, ¿no? Entonces, client.beta.tweets.messages.create, y acá dentro de este tweet voy a crear el mensaje. ¿Sí? Dentro de este tweet voy a crear mensajes. Para ello voy a necesitar el ID del tweet, ¿no? Para decirle en qué tweet yo quiero crear los mensajes, ¿no? Entonces, en qué tweet yo quiero crear esta cajita, ¿sí? Entonces, para ello yo tengo que básicamente darle el ID. Entonces, si yo, por ejemplo, como parámetro le digo tweet-id, que va a ser básicamente el tweet que yo ya había obtenido por aquí. Si nosotros, por ejemplo, hacemos tweet.id en esta parte, me va a obtener el valor de este parámetro, ¿no? Entonces, tweet.id, pues aquí tengo el ID del tweet. Entonces, acá, pues básicamente vamos a poner tweet.id también. Así. Y luego, luego vamos a crear ahora el mensaje. Un mensaje, habíamos dicho, dentro del asistente, ¿no? Dentro del asistente aquí, el mensajito va a tener dos roles. Uno que va a ser asistente, que básicamente es el mensaje que ha generado el asistente o el bot. Y dos, un rol de user, ¿no? Que va a ser el mensaje que ha generado un humano, la persona, el usuario. Entonces nosotros primero vamos a crear un mensaje por parte del usuario. Entonces vamos a ponerle role, va a ser user, y acá, y el contenido, ¿no? Content del mensaje, básicamente va a ser pues el contenido, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Dime quién eres. ¿No? Hola, ¿cómo estás? Dime quién eres. Entonces, si yo ejecuto este tweet message, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que nosotros ya hemos creado una cajita de mensajes dentro del tweet. Y dentro de esa cajita solamente tenemos un mensaje de un usuario, ¿no? De una persona con rol usuario. Ahora, ¿cómo hacemos para poder nosotros ver qué mensajes tiene esa cajita, ¿no? Es decir, qué mensajes tiene esta cajita. Hasta el momento solo creamos uno. Entonces, para ello nos vamos aquí a la API Reference y yo voy a ir, por ejemplo, aquí a List Messages. Voy a listar los mensajes que se encuentran dentro de la cajita de mensajes, ¿no? Entonces, para ello voy a utilizar, básicamente acá me voy en Python, ¿no? Entonces, client.beta.treats.messages.list. Entonces, voy a irme por acá, por ejemplo, voy a poner messages. De hecho, voy a poner, por ejemplo, treat messages. Entonces va a ser client.beta.treats.messages.list. Voy a listar todos los mensajes que se encuentran en un hilo o en un tweet, ¿no? Pero para ello tengo que pasarle de qué hilo yo quiero recuperar los mensajes, ¿no? Es decir, de qué hilo quiero recuperar la cajita, ¿no? En este caso, el hilo o el tweet ID va a ser el que ya teníamos por aquí. Entonces por acá le voy a poner tweet ID, va a ser igual a tweet.id. Entonces yo ejecuto y ahí pues si yo por ejemplo por aquí hago un print de tweet messages por aquí, entonces pues aquí tengo básicamente todo el contenido, ¿no? El contenido, un tweet message, todo el contenido, por ejemplo aquí en data, de los mensajes que se encuentran dentro de esa cajita. Pero, por ejemplo, como es una lista, voy a recorrer, ¿no? Como todo esto de acá es como un arreglo, ¿no? Este de acá es como un arreglo de mensajes. Yo voy a recorrer cada mensaje, ¿sí? Voy a recorrer todos los mensajes uno por uno. Es por ello que por aquí voy a hacer un bucle for. Entonces, for message, por ejemplo, in treat messages.
y voy a imprimir, por ejemplo, message, ¿no? Para cada mensaje que se encuentre en treat messages voy a imprimir este mensaje. Entonces, si yo imprimo el mensaje, por ejemplo, acá solamente tenemos un mensaje, ¿no? Y este mensaje, por ejemplo, acá tenemos el text. El value dice, hola, ¿cómo estás? Dime quién eres. Ese es el único mensaje que tenemos hasta el momento, ¿sí? Ahora, como yo, si ya le hice esta pregunta, ¿no? Y ya tengo este mensaje aquí en la base, ¿cómo yo hago para obtener la respuesta del asistente, ¿no? A esa pregunta? Para ello tengo que llamar a un run. El run lo que hace es recibir el mensaje del usuario, pasárselo al asistente que va a utilizar esta LLM, responder o a formular la respuesta, y esa respuesta lo va a apilar por encima de este mensaje, ¿sí? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Crear un run, porque necesitamos encontrar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, de hecho esto de acá lo voy a poner por aquí, ver los mensajes dentro del thread, ¿no? Entonces, luego, pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, vamos a ir por aquí y vamos a crear básicamente, vamos a ejecutar el thread creando un run. Ahora, ¿cómo es que pasa esto? De hecho, cuando nosotros ejecutamos un run, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un run, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo ejecuto, por ejemplo, este mensaje, yo ejecuto con el run, entonces aquí no hay todavía un historial pasado. Por eso es que él me va a dar una primera respuesta y lo va a apilar aquí. Cuando yo ya quiera, por ejemplo, ejecutar un run con este tercer mensaje, entonces el asistente siempre va a tener en cuenta el historial, es decir, las conversaciones pasadas que hemos tenido. A eso se le llama memoria, ¿no? Él tiene memoria, él tiene ya la respuesta, tiene la interacción que ya hemos tenido anteriormente antes de enviarle esta pregunta o al enviarle esta pregunta. Es por eso que él, cuando me va a dar una respuesta a esta pregunta, va a enviar todos los mensajes que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces es como decirle, quiero que me respondas a esta pregunta, pero ten en cuenta que ya hablamos todo esto. Es por eso que cuando yo voy a ejecutar un run, básicamente voy a pasarle todos los mensajes que se encuentran por aquí. Y el asistente va a identificar que la respuesta que tú quieres obtener siempre va a estar en la cabeza. Aquí siempre va a estar al inicio. Y el resto, el que se encuentra por detrás, básicamente va a ser el historial, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar todo el thread. Cuando yo ejecute el thread, cuando yo ejecute todo el thread, estoy pasándole todos los mensajes que tengo por aquí, ¿sí? Al asistente para que me dé una respuesta. Entonces, vamos aquí a la API reference. Ya vimos, por ejemplo, los threads, ya vimos los messages y acá vamos a ver el run. Aquí está. Para yo poder ejecutar el run, primero, de hecho tengo que crearlo. ¿Cómo yo creo un run? Básicamente crear el run es hacer que, bueno, hacer ejecutar un thread donde dentro del thread se encuentran los mensajes utilizando un asistente, ¿sí? Ese es el run. Entonces, con el run lo que vamos a hacer es ejecutar todo este thread, ¿no? Utilizando un asistente, ¿sí? Entonces, voy a ir por aquí. ¿Cómo se crea un run? El run se crea dentro de los threads, ¿sí? Entonces, voy a ir por aquí y voy a decir, este va a ser mi run, ¿no? Entonces, client, recuerden que todo lo vamos a hacer con client.beta.threads, ¿no? threads.runs.create. Y para crear un run, pues yo voy a necesitar un thread ID y un asistente ID. Es decir, voy a ejecutar este run cuyo contenido es todos los mensajes que tengo dentro de este run utilizando este asistente. Recuerda que el asistente pues ya tiene toda su instrucción y todo ello, ¿no? Entonces por aquí le voy a poner thread ID, que básicamente va a ser el thread que yo creé en la parte superior, punto .id, donde dentro de este thread se encuentra este mensaje, ¿no? Y luego el assistant ID. Entonces, dentro del assistant ID, de hecho voy a fijarme por acá, assistant ID, voy a poner el ID del asistente, que pues yo tengo por aquí, ¿no? Mi assistant ID, que yo lo creé el asistente utilizando la interfaz del mismo OpenAI. Entonces, yo ejecuto esta. Al ejecutar este thread con este asistente, yo lo que estoy haciendo es enviarle los mensajes que se encuentran dentro de este thread al asistente, y como respuesta voy a tener
pues la respuesta del asistente, ¿no? Y esa respuesta la voy a tener dentro de mi cajita de asistentes, ¿no? Entonces, es como decir, yo estoy enviando este mensaje, ¿no? Utilizando toda la caja, obviamente, a un run. Este está consultando al asistente que va a utilizar una LLM. Esa respuesta lo va a apilar por encima de la pregunta, del mensaje del usuario. ¿Cómo hago para ver ello? Entonces, nuevamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a alistar los mensajes. Voy a utilizar de hecho este mismo código por aquí. Voy a listar nuevamente los mensajes. Treat messages. Voy a listar los mensajes que se encuentran dentro de este treat. Entonces, una vez que ya los liste, voy a recorrerlos por aquí. Entonces voy a copiar el mismo y voy a poner por aquí para poder recorrer qué mensajes ahora tengo dentro de esta cajita. Si yo ejecuto este, miren, ahora ya tengo dos mensajes por aquí. La parte inferior es el primer mensaje que habíamos puesto, ¿no? Y el primer mensaje que habíamos puesto dice acá: hola, ¿cómo estás? Dime quién eres. Ese es el mensaje del usuario, ¿no? De hecho, por acá, por ejemplo, tenemos, podemos ver, por ejemplo, qué rol tiene este. Ahí está el rol del usuario, ¿no? Y por encima de él habíamos dicho, ¿no? Por encima de él vamos a tener a la respuesta del asistente. Entonces, y acá vamos a tener, por ejemplo, por aquí el contenido, ¿no? Aquí tenemos el contenido y el valor del contenido es este de acá. Entonces es como: hola, soy el asistente virtual de la clínica Buena Salud. Estoy aquí para ayudarte, cualquier pregunta, etc. Y por acá vamos a ver, por ejemplo, el rol. Aquí está, el rol. En este caso el rol ya es el asistente, ¿no? Entonces uno es el rol del usuario y el otro es el rol del asistente, ¿sí? Entonces, ahora, quiero, por ejemplo, hacerle otra pregunta. Entonces yo tengo que apilar a esta cajita otro mensaje, ¿no? Entonces voy a irme por aquí. De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear otro mensaje, ¿no? Dentro de este mismo treat. Entonces, voy acá voy a poner creando, por ejemplo, creando un segundo mensaje por parte del usuario, ¿no? Entonces es como si ahora ya tengo la respuesta, ahora voy a volver a crear este nuevo mensajito, ¿no? Entonces para ello tengo que apilarlo, obviamente, por encima. Entonces en el mismo treat, con un rol de usuario, voy a preguntarle, por ejemplo, ahora, este va a ser treat message 2, va a ser. Entonces este es el segundo mensaje. Y le voy a decir: ¿qué horarios disponibles tienes? Esa va a ser mi otra pregunta del usuario, ¿no? Entonces yo ejecuto. Entonces aquí, si yo nuevamente voy a traer, por ejemplo, el treat message por aquí, ¿no? El treat message, y voy a volver a imprimir, por ejemplo, los mensajes que se encuentran aquí dentro de este treat. Estamos hablando del mismo treat. Y ya vamos a tener tres mensajes por aquí. Aquí está, ¿no? El primero es el que habíamos escrito al inicio. El segundo es la respuesta del asistente. Y el tercero nuevamente es mi pregunta, ¿no? Que pues el contenido básicamente es lo que le estoy diciendo por acá, ¿no? ¿Qué horarios disponibles tienes? Y tiene un rol de usuario. Entonces es como si estaríamos creando pues otra cajita encima, ¿no? ¿Sí? Ahora, ahora quiero obtener una respuesta a esta pregunta que se encuentra en la parte superior, tengo que ejecutar un run. Entonces al ejecutar el run, yo tengo que pasarle todos los mensajes que yo tengo por aquí, ¿no? Todos los mensajes que tengo en mi treat, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el asistente? Él va a decir, o él va a interpretar que la última, o sea, mi pregunta siempre va a estar en la parte superior. Y al resto, básicamente es un historial, ¿no? Es un historial para que él tenga en referencia qué es lo que ya hemos conversado. Entonces voy a crear un nuevo run para poder ejecutar nuevamente. Entonces por aquí voy a crear, por ejemplo, creando un run 2. Entonces acá le voy a poner run 2. Y acá voy a crear, por ejemplo, el nuevo run. Entonces básicamente lo que él va a hacer es va a ejecutar este treat donde se encuentran todos estos mensajes y al asistente, y para que me dé una respuesta. Y esa respuesta lo va a apilar dentro de este mismo treat. Entonces yo ejecuto el run 2. ¿Listo? Ahora, nuevamente ahora, cuando yo ejecuto el run, yo ya imagino que la respuesta ya lo tiene en la cajita de los mensajes, ¿no? Porque ese es el objetivo del run. Entonces, nuevamente voy a consultar lo que son la lista de mensajes que tiene mi treat, ¿no? Y voy a recorrer cada uno de ellos. Entonces voy a imprimir
Y acá, por ejemplo, ya tengo 4 mensajes, ¿no? Entonces, y el último mensaje, por ejemplo, dice, nuestros horarios regulares de atención en la clínica Buena Salud son ta, ta, ta. Y toda esta instrucción obviamente es la del asistente, la que yo le di utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, de esta forma es como, por ejemplo, se están apilando unos con otros, ¿sí? Entonces, ese mismo concepto lo vemos por aquí, ¿no? Lo mismo lo vemos por aquí. Entonces, yo, por ejemplo, al crear un asistente, le pongo un nombre, una instrucción, un modelo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero interactuar con él, voy a ir a Test in Playground. Ahí está, tengo el asistente. Cuando yo le hago una pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, yo quiero obtener respuesta a esta pregunta, yo tengo que ejecutar un run. El run lo que va a hacer es, va a llevar esta pregunta al asistente que yo mismo lo he configurado, él va a interactuar con la LLM y me va a dar una respuesta. Esa respuesta lo va a apilar dentro de mi cajita de messages, ¿no? Y mi cajita de messages va a existir justo cuando yo inicie también una conversación. Cuando yo inicialice una conversación se va a crear el thread y también esta cajita, ¿no? En este caso, para poder quizás visualizarlo mejor, bueno, tenemos acá en esta cajita, acá tenemos el usuario y acá tenemos el asistente. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué horarios tienes? Entonces, yo ejecuto el run para poder obtener una respuesta. Entonces, ¿qué horarios tienes? Él va a ejecutar el run, ahí está, y la respuesta lo va a apilar también aquí en esta cajita de mensajes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, de hecho, esto de acá es interesante porque ya esto nosotros como API la podemos llevar, por ejemplo, a alguna aplicación que nosotros estemos desarrollando desde el mismo Python para nuestra empresa, ¿no? Entonces, ese va a ser de hecho un siguiente paso. En un siguiente paso vamos a aprender cómo nosotros podemos llevar todo esto a un formato de APIs, de APIs, es decir, que nosotros mismos podamos crear asistentes, crear mensajes, por ejemplo, ejecutar estos runs de una forma cíclica, ¿no? Emulando ya que es un chat. Vamos a ver los estados, por ejemplo, porque un run también tiene estados, que si están en cola, si es que ha fallado, por ejemplo, la pregunta, etcétera, ¿no? Pero básicamente esta es la forma en cómo funcionan los asistentes desde un punto de vista, eh, bueno, en este caso de Python, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido todo y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao, chao.